cómo evitar ser víctima de los delitos comunes en nuestra ciudad capital. Por eso tenemos el día de hoy nuestros últimos minutos de nuestra conversación con Alfredo Ñucosa, vicepresidente regional de ASIS International. Mira, básicamente, como hablábamos hace unos minutos, hay un tema de prevención. Ahí pudiera dar algunos tips generales. En el tema de delitos informáticos, hay un incremento, obviamente, en todo el tema de estafas a las cuentas bancarias de usuarios. Hay tips de carácter común. O sea, las personas, por ejemplo, no tener en su celular o en su cartera las claves y números de sus tarjetas de crédito. Los teléfonos inteligentes, hoy en día varios software te permiten hacer rastreo de esos teléfonos inteligentes. En un momento dado, si con este incremento del robo de vehículos, instalar los sistemas GPS de posicionamiento global para ubicar rápidamente a los vehículos y colaborar con los organismos de seguridad cuando se trata de la recuperación de los vehículos. Hablar con los niños, hablar con los adolescentes. Lamentablemente, a pesar de toda esta situación, tú vas a ciertas principales ciudades de Caracas un jueves en la noche, un viernes en la noche, y ves en ciertas esquinas jóvenes ingiriendo licor a altas horas de la noche. Esas son oportunidades que se le están dando al delincuente para cometer un secuestro express, para cometer un robo. ¿Okay? ¿Cómo se puede evitar ser víctima de un secuestro express? Básicamente se trata, en todos los delitos en general, se trata de minimizarle al delincuente las oportunidades. Si yo, por ejemplo, tengo un hijo, como nos pasa a la gran mayoría de los venezolanos, tenemos hijos menores de edad, o no tan menores de edad, que en un momento dado salen a divertirse, uno lo entiende. Pero, insisto, con los índices de delito que tenemos en Venezuela, tenemos que tratar de crearle conciencia a los jóvenes que no pueden salir a las 2, 3 de la mañana, que no pueden circular de una a otra casa, porque una de las opciones que te plantean es, bueno, no, yo me quedo en casa de mi amigo y de ahí nos vamos a distribuir. Es preferible que se quede a dormir en casa de su amigo o en casa de su amiga, pero no que esté circulando por la ciudad. Tratar en un momento dado de manejar su perfil personal de la manera más estricta posible. Las redes sociales son una fuente de información muy importante, muy importante. El delincuente tiene acceso a Internet. El delincuente tiene acceso a esas mismas redes sociales y tiene todo el tiempo del mundo para levantar la información que en un momento dado le interesa. Evitar las fotos de familiares, de urbanizaciones, las referencias a viajes, la posesión de bienes. Señor Ñucosa, a partir de este momento vamos a compartir con usted y con todos nuestros televidentes la participación del público. Abraham Torres nos dice, ¿cómo confiar en la policía en este país si los primeros secuestradores y los primeros que cometen delitos son los policías? Tiene que ver con la credibilidad de los cuerpos policiales. Tiene que ver con la credibilidad, es un proceso que tiene que desarrollar el Estado, en un momento dado depurar cuerpos policiales, eso es un proceso normal que se desarrolla en todas las policías del mundo y contribuir con campañas que mejoren la imagen de los cuerpos policiales. Juan Urbina nos dice cómo acabar con la delincuencia si permiten que los delincuentes cometan delitos desde las cárceles. Estamos vinculando esa pregunta a un tema de lo que viene a ser en un momento dado la falta de implementación de tecnologías para evitar que en un momento dado esos delincuentes que están allí puedan, en alianza con otros delincuentes de la calle, desarrollar los delitos. Pero sí es posible evitarlo. Roberto Bonielo nos dice, la gran pregunta es, ¿por qué en 15 años de gobierno nunca se tomó en serio, si acaso, organizar o fortalecer los pilares? Me imagino que son los 4 pilares que usted hacía referencia. ¿Por qué? Mira, es un tema de carácter político, es un tema de carácter social. ¿Okay? Hay innumerables factores, yo pienso que el tiempo no nos alcanzaría para hacer un análisis de los últimos 14, 15 o 20 años, pero definitivamente debemos identificar cuáles son esas debilidades y empezar a trabajar rápidamente y fuertemente en ellas. Norelis de Caserta nos dice, ya estamos acostumbrados a estar en casa como encarcelados y no salir después que oscurece. Uno de los factores, o una de las situaciones más graves que puede ocurrir es que nos acostumbremos. No podemos acostumbrarnos.
Y yo pienso que la sociedad civil está dando demostraciones de que no se está acostumbrando a esta situación. Eso es lo peor que le puede pasar al Es venezolano. una de las peores cosas que nos puede pasar al venezolano, que aceptemos la situación. Roberto Bonielo nos dice, donde murió Mónica, me imagino que hace referencia a Mónica Spear, durante años pasó lo mismo, pero jamás quisieron resolver el problema. ¿Tuvo que morir ella para eso? ¿Por qué? Mira, lamentablemente, y tú lo decías también, Mónica es un caso extremadamente doloroso, pero no es el único caso que se ha presentado en Venezuela. Y quisiera pensar que no, que sería el último, pero no lo va a ser. ¿Ok? Se pueden tomar medidas por parte del Estado y por parte de la sociedad civil. Se pueden tomar medidas inmediatas que van a tener algunos resultados inmediatos. Pero insisto, tienen que trabajarse con los problemas de fondo, con los problemas de raíz, de manera que las soluciones tengan un largo plazo. Uno de los comentarios, análisis que sorprende es que muchos cuerpos de seguridad dice, tenemos identificada tal banda que incursiona en tales áreas de hace muchísimos años. ¿Por qué no se hace algo si ya se tiene identificada esa banda, que ya saben qué delitos cometen y que tienen años haciéndolo? Hay un tema de movilidad en muchos casos, hay un tema de falta de recursos, hay un tema de inteligencia, ¿ok?, que definitivamente incide en un momento dado para lograr la captura. Cuando tú te das cuenta que salen este tipo de casos emblemáticos, como es el caso de Mónica, y ves que se dirigen todos los recursos hacia la resolución de esos casos, de manera rápida y expedita se consiguen los culpables y se resuelven los casos. Entonces, si tú tienes los recursos y tienes la voluntad política y tienes los funcionarios y tienes la cooperación de la sociedad civil, porque esa sociedad civil sabe dónde vive el delincuente muchas veces, puede reportar en un momento dado situaciones. Si tú logras conglomerar todo eso, logras la solución de los casos. Gerald Donsky nos dice, ¿es posible cambiar la sanción en los delitos, incluir cadena perpetua, procesar al menor de edad como adulto, pena de muerte? Yo particularmente no soy de la opinión de la pena de muerte. Pienso que sí se están analizando efectuar cambios en las penas, debido a que, como decía, la delincuencia evoluciona, la situación social ha evolucionado y definitivamente hay penas que deben revisarse. Michelet Tim nos dice, los colectivos armados y con protección oficial delinquen y gozan de total impunidad. ¿Qué hacer con la impunidad en el país? Bueno, lo acabamos de leer. Tenemos, según el Plan de la Patria, habla que ya es ley, que el tema de la impunidad tiene que combatirse. Eso fue una decisión del Estado. Del momento en que el Plan de la Patria se volvió ley, insisto, uno de sus objetivos estratégicos generales habla de combatir la impunidad y el retardo procesal penal. Norelis de Caserta nos dice, el gobierno gasta dinero en la seguridad de todos ellos y en la del resto de los venezolanos. ¿Cuánto gastan? Mira, no pudiera hablarte de esas cifras, ¿ok? Lo que sí te puedo decir, insisto, una pregunta que tú me decías hace unos minutos, es que si tenemos los recursos. Yo pienso que sí, tenemos los recursos, tenemos que manejarlos de manera eficiente y tenemos que hacer que la cobertura sea para todos los venezolanos. Argote 01 nos dice, se debe prohibir el uso de computadoras privadas y teléfonos celulares en las cárceles, que usen computadores públicos. ¿Tienen tecnología los privados de libertad y muchos de los delitos son monitoreados, creados, canalizados desde las cárceles? Es cierto, eso es totalmente cierto, y existen tecnologías que permiten sencillamente, si entrara un teléfono celular, si entrara una computadora de manera ilegal a un recinto penitenciario, existen tecnologías muy sencillas y de bajo costo que permiten bloquear las señales de los teléfonos celulares y bloquear las señales de internet. Carlos Navarro nos dice, los cuerpos policiales encierran delincuentes y los fiscales y jueces que son corruptos los liberan. Entonces... Mira, situaciones de corrupción las vamos a conseguir en todos los cuerpos, en todos los organismos. Lo importante es atacar esos focos de corrupción. Definitivamente pudiera ser también uno de los factores que contribuye a todo este proceso de impunidad y de corrupción que estamos viviendo. María Uzcategui nos dice, señor Juncosa, ¿por qué la delincuencia tiene más poder que el ciudadano común? Uno monta una denuncia y la policía espera 72 horas para proceder. Hay que revisar los procedimientos. ¿Te acuerdas que conversábamos
de procedimientos, de recursos humanos y de tecnología. Hay que revisar los procedimientos, en un momento debe hacerlos mucho más expeditos. Si a los cuerpos policiales se les dota de la tecnología necesaria, yo estoy seguro que los procedimientos pudieran ser mucho más rápidos. Y algo que es muy importante, el delincuente, insisto, evoluciona. El delincuente, en muchos casos, se organiza. El delincuente busca la manera de llevar a cabo su objetivo. En esa misma forma, los organismos de seguridad y la sociedad civil tienen que organizarse, tienen que evolucionar. Raquel nos dice, fue la pregunta que le hicimos hace rato, pero igual le pido por favor que le responda a Raquel, porque si el gobierno sabe dónde están y operan las bandas, no las ataca. Mira, le acabamos de responder. Hay un tema de recursos, hay un tema de políticas, hay un tema de procedimientos y definitivamente es uno de los factores que sería importante que la sociedad civil sintiera que esas bandas están siendo atacadas con todo el peso de la ley, como lo decía el presidente Maduro hace unos días. ¿Se puede avanzar a mejores caminos en materia de seguridad? Claro que lo podemos hacer. Si lo han hecho países muy cercanos, como lo mencionábamos hace rato, como México, como Colombia, como Ecuador, ¿por qué no podemos hacerlos en Venezuela?